Vamos a empezar a grabar. Hacer grabación. Y vamos para donde quedamos. Ahí quedamos para empezar evaluación de punto doloroso del abdomen. ¿Lo ven bien ahí? Sí, señor. Bueno, listo. Entonces, cuando ya habíamos hablado de evaluación de los cuadrantes, en los cuales ustedes iban a poder visualizar el órgano de acuerdo al sitio o al cuadrante donde se encontraran, y que eso ustedes lo podían ubicar desde el punto de vista anatómico para el caso de la historia clínica, por ejemplo. Ahora vamos a revisar algunos puntos que pueden ser dolorosos con algunas patologías específicas que se presentan en el abdomen y que son importantes porque ustedes pueden, de acuerdo a las maniobras que realicemos, verificar si ese punto es positivo o doloroso, y ustedes pueden ya comenzar a encaminar un diagnóstico con respecto a la patología de abdomen. Hay algunos puntos más dolorosos, pero pues no quise complicar la situación metiendo más cosas, sino los puntos básicos, los que más comúnmente se evalúan cuando hay ciertas patologías en abdomen. Aquí vemos, en esta gráfica hay una serie de líneas. Esta es la línea que va de una cresta ilíaca a otra, que es la biiliaca, y de la cresta ilíaca o de la espina ilíaca anterosuperior hay una línea que va de la llamada línea de espino, de la espina ilíaca, va hacia el ombligo, línea espino umbilical, si ustedes la ven aquí, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Además de eso, tenemos esta línea, que es la línea transverso umbilical, que atraviesa el ombligo de un lado al otro. Y por último, tenemos una línea que va de la axila al ombligo, que es la línea axilo-umbilical. En ese orden de ideas, estas son líneas para ubicarnos. En ese orden de ideas tenemos un primer punto, que es el punto cístico, punto doloroso, que se encuentra en el tercio medio de esa línea, que va desde la axila hasta el ombligo. En todo el tercio medio encontramos ese punto doloroso, que es el punto cístico, que concuerda con el reborde costal, en todo el reborde costal derecho. Este punto se torna doloroso, pues tras hacer una maniobra que vamos a explicar más adelante, en los pacientes que tienen colecistitis, de inflamación de la vesícula, o colelitiasis, cualquier trastorno de la vesícula. Listo. Luego nos vamos aquí en ese mismo lado derecho hacia abajo, y vamos a ver la línea esta que habíamos hablado, que se llama línea espino umbilical, de aquí hasta acá. Esa línea espino umbilical, hay dos puntos. Un punto que se encuentra más hacia el tercio externo, que es el punto de McBurney, y un punto más interno, que es más hacia cerca del ombligo, que es el otro punto, que es el punto de Morris. Esos puntos, cuando son dolorosos a la presión o a la descompresión, tanto el punto de McBurney como el de Morris, son puntos que son característicos en donde, en pacientes con apendicitis, esto del lado derecho. Ahora, si nos vamos al lado izquierdo, vemos que está la línea espino umbilical, y solamente tenemos un punto doloroso de este lado, en esa línea espino umbilical, que es el externo, o sea, es el punto de McBurney, pero no del lado derecho, sino del lado izquierdo, y generalmente se presenta en pacientes con diverticulitis, problemas de colon, de divertículos, se puede presentar doloroso. Y luego tenemos otros dos puntos. Un punto que se encuentra en todo el trayecto de la línea transverso umbilical al lado del ombligo, tanto del lado izquierdo como del lado derecho, porque lógicamente por aquí pasa la vía urinaria tanto del lado derecho como del lado izquierdo, que es el punto ureteral superior, que toma parte del uréter superior, que está en todo el borde externo del músculo recto abdominal, ¿sí?, al lado del ombligo. Y luego tenemos otro punto que
se encuentra en toda la línea de la línea bilíaca, que da una cresta ilíaca a otra, que es el punto ureteral medio. Este punto ureteral superior y ureteral medio generalmente pueden ser dolorosos en caso de cálculos en la vía urinaria. O sea, litiasis renal, en estos casos, estos puntos se tornan dolorosos, son positivos. Si ya lo vemos acá, ya específicamente en una persona, vamos a hacer la correlación anatómica. Entonces tenemos el primer punto, que es el punto cístico, que es una línea equidistante en el tercio medio entre la línea axilo-umbilical. Encontramos en toda la zona media del tercio medio de esa línea el punto cístico. Miren ustedes que está por debajo inmediatamente debajo del reborde costal derecho. Ese punto cístico pues es positivo en el caso de colecistitis dolorosa. Luego tenemos acá en la línea espino-umbilical, que es esta, tenemos el punto más externo, que es el punto de McBurney, y el punto más interno, que es el de Morris. Ambos puntos son positivos, como lo vamos a ver más adelante. Cuando nosotros evaluamos, hacemos la palpación de abdomen y son dolorosos, tanto el uno como el otro. Y del otro lado, tenemos el punto de McBurney izquierdo, que es más externo, en caso de diverticulitis. Y por último, vamos a tener el punto ureteral superior, que en esta zona. Aquí tenemos el recto anterior abdominal y aquí tenemos el ombligo, más o menos al lado del ombligo, en la línea transverso umbilical, tanto del lado izquierdo como del lado derecho. Y ese punto es doloroso en los pielonefritis, procesos inflamatorios de la pelvis renal, como en las litiasis, o sea, los cálculos renales, lo mismo que en los pacientes con cálculos a nivel de uréter, el punto ureteral medio, que se encuentra en la línea bilíaca, en la cresta, en la línea bilíaca, también al lado, en la línea media. Este es el punto ureteral medio. Entonces, nosotros nos podríamos basar, de acuerdo a la sintomatología del paciente y la sospecha clínica, podríamos evaluar en estos puntos, con las maniobras que vamos a ver más adelante, a ver si el paciente presenta dolor, o sea, se acentúa el dolor, a hacer la evaluación sobre estas líneas para determinar los puntos dolorosos. Bueno, entonces, cuando nosotros vamos ya a hacer el examen físico, o sea, específicamente hablando de las maniobras básicas de exploración en abdomen, empezamos por inspección. Siempre vamos a empezar por inspección. Es importante aclarar de aquí que lo último que se deja, la última maniobra que se deja en el abdomen es la palpación. Es una maniobra que nos da mucha información, pero es la última que se deja en el paciente, sobre todo si es un paciente que llega con un dolor abdominal. Si nosotros empezamos entrada con palpación en un dolor abdominal, lo más probable es que el paciente no nos colabore lo suficiente para el resto del examen. Entonces, es importante eso, que vamos a empezar con el paciente con inspección, y lo último es la palpación. Y en caso de que hagamos la palpación de último, vamos a llegar a palpar de último la zona dolorosa. Empezamos de zonas que no hay dolor hasta la zona dolorosa. Entonces, haciendo la inspección, lo primero que tenemos que determinar es la forma del abdomen, ¿sí? Si es normal o plano, o sea, comúnmente normal, o es un abdomen globoso, o si es un abdomen en batracio. Ahora vamos a diferenciar lo que es abdomen globoso en batracio, o si está hundido en un lado y más separado del otro, o sea, asimétrico, lo que se llama abdomen con abovedamiento, o sea, hay una asimetría entre un lado del abdomen y el otro, o un abdomen está excavado, o un abdomen en tabla, pero eso mejor lo aprende uno con imágenes, ¿no? Entonces vamos a ver las imágenes. Entonces aquí tenemos a la inspección un paciente con un abdomen globoso. Miren ustedes que el abdomen globoso como tal es un abdomen redondeado, completamente redondo, pero se llama globo, en forma de globo. Mientras que el abdomen en batracio, pues las paredes laterales se aflojan y entonces el líquido se achata, el líquido en las regiones laterales, como un sapo, por eso se llama abdomen en batracio. Es característico de aquellos pacientes que inicialmente empiezan con un abdomen globoso, con una ascitis, por acumulación de líquido aquí, pero si esa ascitis se vuelve crónica, ya los pacientes entonces van a presentar, que también se va a presentar este abdomen en batracio, también en pacientes obesos, o como vamos adelante, en mujeres embarazadas multigestantes también se puede presentar ese abdomen en batracio. Miren, en ancianos, en obesos, o embarazo a término. En el caso de multípara se puede producir ese abdomen que
es redondeado, sino que es una forma como de foco, ese abdomen. Aquí vemos un característico de un abdomen globoso. Si ustedes ven este redondeado, de pronto este paciente es una citis que no tiene tanto tiempo, no es crónica. Entonces ustedes ven que el abdomen es redondo, por eso el nombre de globoso. Y otra cosa importante que vamos a mirar aquí es la eversión del ombligo. Entonces, cuando el paciente tiene un abdomen globoso y el ombligo está evertido, tendríamos que sospechar o es líquido que hay aquí o es una masa que protruye el ombligo. ¿Ya? Eso lo vamos a ver más adelante cuando hablemos los contornos alterados desde el abdomen. Otra cosa importante, y por eso les traje la gráfica de este paciente, es que este paciente va a presentar lo que se llama circulación colateral. Miren, todo esto es circulación colateral en el abdomen. Esto es característico cuando hay síndromes de vena cava o síndromes obstructivos. En el caso de vena cava superior, se va hacia arriba la circulación, y si es vena cava inferior, la circulación colateral se va hacia abajo. Entonces vemos abdomen globoso y el ombligo está evertido y la circulación colateral. Otro es el abdomen excavado. Si ustedes miran este abdomen, es que completamente el paciente ha perdido tejido celular subcutáneo, ha perdido musculatura abdominal y completamente perdió todo el tejido, y el paciente casi que exclusivamente es la piel, y por debajo tiene las vísceras, debido a que esto es un paciente. Miren ustedes donde está el arco costal y miren todo lo que está excavado este abdomen, por eso se llama así, típico de pacientes con enfermedades terminales, puede tener este tipo de abdomen. Y el otro abdomen es cuando hay rigidez abdominal, o sea, el abdomen se pone duro. Incluso palparlo, no desciende, hay una contractura, un espasmo, y eso es lo que también le podemos hablar como abdomen en tabla, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de un paciente con peritonitis. Con respecto a la inspección, también vamos a observar la piel. Entonces, en la piel vamos a ver la circulación colateral, que ya les había explicado que se puede observar en las características de los pacientes con artritis. Vamos a ver si hay cicatrices. Ahora vemos las cicatrices como cualquier tipo de cicatriz que tiene el paciente, tenemos que definirla en el examen físico, describirla. Por ejemplo, si es una cicatriz por cesárea anterior, o si es una cicatriz por una apendicectomía o por una colecistitis, una colecistectomía, y definir cualquier tipo de cicatriz que la persona presente en el abdomen. Lo mismo si el paciente presenta estrías. Generalmente las estrías son más frecuentemente que se presenten en pacientes que suben y bajan de peso frecuentemente, o en las mujeres embarazadas, por ejemplo. En las mujeres embarazadas se presentan este tipo de estrías, o las personas que eran sumamente obesas y le hicieron la cirugía de bypass gástrico. Entonces, después que bajan de peso, toda esta piel quedó estirada y se forman estas estrías. Lo mismo que vamos a determinar la distribución del vello púbico, ¿sí? O sea, cómo se distribuye el vello tanto en el hombre como en la mujer. Y otro elemento importante que nosotros vamos a verificar a la inspección es el ombligo. O sea, las características del ombligo de la persona, que nos puede ayudar para el diagnóstico, como vamos a hablar posteriormente. Aquí tenemos las estrías características en la mujer después del embarazo, por estiramiento de la piel o cuando se baja de peso muy rápido, también se pueden presentar esas estrías. Y aquí vemos el paciente con ascitis, o sea, hay abdomen globoso, y además de eso tiene la circulación colateral. Y aquí vemos, en caso de una cicatriz, un paciente con una cicatriz con queloide, o sea, algún proceso de mala cicatrización. Cuando encontremos la cicatriz en un paciente, tenemos que definirla en dónde se encuentra, en la línea paraumbilical del lado izquierdo, una cicatriz más o menos de cuántos centímetros de longitud. Todo eso hay que describirlo cuando nosotros estemos hablando y encontremos una cicatriz en el paciente. Entonces, con respecto a esos contornos alterados del abdomen, podemos hablar de ciertas situaciones. Entonces, primero que todo, ya yo les mostré, el paciente tiene una distensión generalizada y el ombligo está invertido.
Todo lo contrario del paciente que nosotros vimos que tiene una distensión generalizada y el ombligo está evertido. Entonces analicemos el punto 1 y el 3. ¿En qué caso nosotros vamos a encontrar distensión generalizada con el ombligo invertido? Obesidad, ¿sí? El paciente obeso son personas que tienen distendido el abdomen, pero el ombligo va hacia adentro, un ombligo profundo. O en pacientes que tengan una distensión gaseosa, se distiende el abdomen, pero el ombligo se va hacia adentro. Y en el caso de una distensión generalizada del abdomen, con el ombligo que se va hacia adentro, ombligo evertido, se va hacia afuera, tenemos el caso de ascitis, o sea, cuando hay líquido en el abdomen, que es el caso específico que vimos el paciente ese. También cuando hay un tumor que lleva el ombligo hacia afuera, y lo mismo cuando hay una hernia umbilical, porque se altera el anillo umbilical y entonces lógicamente eso hace que el ombligo se vaya hacia afuera. En el caso en el caso 2, otro contorno alterado, puede ser que el paciente tenga una distensión de la mitad inferior, ¿sí? O sea, distensión de la mitad inferior del abdomen. Entonces, al tener distensión de la mitad inferior, puede ser por una vejiga distendida, porque es la parte inferior. Recuerden que la vejiga se encuentra en hipogastrio. Entonces, la vejiga distendida, en el caso de un paciente con una obstrucción de la vía urinaria que no puede orinar, por ejemplo, el paciente prostático, con una hiperplasia o un cáncer prostático, pues el paciente llega un momento en que no puede eliminar la orina y entonces se distiende la vejiga y eso hace que se distienda la mitad inferior del abdomen. En el caso de una mujer embarazada también, iniciando el embarazo, comienza a aparecer la distensión de la mitad inferior del abdomen. O que una mujer tenga una masa ovárica, también puede distender la mitad inferior del abdomen. O abdomen excavado. Acuérdense que ya habíamos hablado del abdomen excavado. Y en el abdomen excavado habíamos hablado de la emaciación, que era ese paciente en el cual se perdía completamente tejido celular subcutáneo, tejido graso y el músculo. Y para diferenciarlo, en este caso del paciente que hay reemplazo de la grasa subcutánea con músculo, es ese paciente que tiene un abdomen excavado pero que tiene músculo, porque es un paciente que por la actividad física, por el ejercicio, se desapareció la grasa y esa grasa subcutánea era reemplazada por músculo. También puede haber un abdomen excavado, pero hay músculo, porque se reemplaza la grasa por músculo. ¿Alguna pregunta hasta lo que llevamos aquí con respecto a la inspección? Profe, yo sí tengo una pregunta. Sí. Profe, en el caso de la distensión en la parte baja, ¿no se puede dar también por el colon? Sí, claro, para un paciente con colon irritable, con una colitis también se puede inflamar la parte inferior del abdomen, sí se puede dar. ¿Alguna otra pregunta? Gracias. Jóvenes, ¿alguna otra pregunta? Seguimos con auscultación. ¿Me oyen? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, la ocultación se oculta, más o menos se oculta de 5 a 30 ruidos intestinales por minuto. Acuérdense que la ocultación se hace, lógicamente la ocultación la vamos a hacer con el fonendoscopio. Un momentico. Bueno, continuamos, aquí me interrumpieron. Bueno, entonces, la ocultación se oculta de más o menos de unos 5 a 30 ruidos intestinales por minuto. Esa ocultación se va a hacer ¿con qué? Con el fonendoscopio y específicamente en abdomen. La vamos a hacer en abdomen, la vamos a hacer con el diafragma, con la parte más ancha de la campana, no la campana, sino el diafragma,
vamos a presionar sobre el sitio de abdomen donde vamos a escuchar y vamos a oír los ruidos intestinales, que en algunos libros aparece como que podría ser hasta 30 ruidos intestinales por minuto, pero eso es exagerado. Normalmente nosotros escuchamos entre 5 y 7 ruidos intestinales por minuto. Tienen que colocarse en una zona donde haya silencio y colocarse bien el fonendoscopio y tratar de escuchar. Al inicio es un poco difícil, ya después se va educando el oído para escuchar los ruidos intestinales. ¿Qué podemos encontrar allí? Podemos encontrar ruidos prolongados, o sea, y acompañados de dolor. En el caso, por ejemplo, de lo que se llama ilio mecánico, en el cual ya está comenzando un proceso obstructivo o un proceso inflamatorio del colon, entonces los ruidos se van a prolongar y el paciente va a presentar dolor. Incluso en el momento en que nosotros estamos ocultando, si se presenta el ruido intestinal prolongado, el paciente va a manifestar dolor. O hasta podría suceder que el paciente no tenga ruidos intestinales, o sea, ausencia de ruidos intestinales, en el caso, por ejemplo, del ilio paralítico, en el cual ya el paciente pierde completamente los ruidos intestinales y esto no es bueno. Esto puede ser debido a una obstrucción intestinal severa. Entonces, lógicamente, por eso es que es importante que ustedes aprendan a ocultar los ruidos intestinales, porque podemos estar enfrente, en este caso, a una obstrucción intestinal. Bueno, en la ocultación también vamos a encontrar soplos abdominales. Generalmente esos soplos abdominales se pueden presentar sobre la aorta abdominal. Ustedes se acuerdan ahora en la primera parte que hablamos de que la aorta abdominal se encuentra en el epigastrio y el mesogastrio. En esos sitios podemos ocultar la aorta, pero normalmente no escuchamos ruido. Se podría escuchar en el caso de un aneurisma de la aorta, podríamos escuchar un soplo en ese sitio, sobre la aorta abdominal, en el caso de un aneurisma, y ya la ocultación sobre las arterias renales o sobre la arteria mesentérica son ocultaciones que se hacen con ya personal especializado, en el cual son personas que tienen muchos años de experiencia. Normalmente yo les recomendaría que comenzáramos a hacer la ocultación de la aorta, a ver si ustedes escuchan algo en la aorta abdominal al colocar el diafragma en el epigastrio o el mesogastrio. Normalmente no se escucha nada. Si escuchan algo ahí, puede ser un soplo, que es un soplo del aneurisma de la aorta. Luego de la ocultación, pues entramos a la percusión. Es importante tener en cuenta que en la maniobra de percusión se debe hacer con suavidad. Acuérdense que debemos percutir de arriba hacia abajo, y vamos a explicarle aquí con un dibujo. Comenzamos a percutir de arriba hacia abajo, aquí, y vamos yendo hacia afuera, de adentro a afuera, del primero a un lado y después al otro lado, hasta terminar en la fosa ilíaca, pero vamos en esta forma radiada, de arriba hacia abajo. También podemos percutir, y eso no es una camisa de fuerza, de abajo. Comenzamos a percutir de abajo hacia arriba, de abajo hacia arriba. Normalmente encontramos un sonido más timpánico abajo, y en la medida que vamos llegando al borde del reborde costal derecho, al reborde costal izquierdo, debido a la presencia del hígado de este lado, del vaso de este lado, comienza a disminuir el timpanismo. O sea que la percusión se puede hacer de arriba abajo o de abajo hacia arriba. Listo. Produce también, acuérdense que en la percusión, el ruido que se va a producir al percutir es un ruido timpánico en toda la extensión, excepto a nivel del hígado, en la zona del hígado, y como le había dicho yo anteriormente, en la zona del hígado vaso, porque ya comienza a ser un sonido submate debido a la presencia de estos órganos macizos. Pero en general, cuando nosotros percutimos en abdomen, vamos a encontrar un ruido timpánico. Ahora, nosotros podemos encontrar alteraciones en la percusión, que puede ser por exceso de timpanismo o puede ser por matidez. En el caso
Normalmente, ya yo les dije que en el abdomen vamos a percutir timpanismo, pero puede haber un exceso de timpanismo, o sea, se escucha más timpánico de lo normal en el caso de los pacientes que hay aumento del contenido gaseoso de las asas intestinales, o sea, el paciente acumula gases en gran cantidad y eso me produce un exceso de timpanismo. Y la otra alteración de la percusión es la matidez. Acuérdense que normalmente nosotros no debemos percutir matidez en el abdomen y que solamente percutimos matidez cuando hay presencia de ascitis, o sea, cuando hay líquido o hay tumoraciones intraabdominales que me va a generar matidez. De lo contrario, nosotros vamos a percutir en el abdomen es timpanismo. Entonces, si ya estamos hablando de la alteración de la percusión, podemos hablar entonces cuando el paciente tiene ascitis. O sea, es cuando el paciente ya tiene líquido en ese sitio y entonces ahí lo que se llama ascitis, está el abdomen distendido por ascitis. Entonces hay dos maniobras para nosotros corroborar o estar más seguros de que el paciente tiene líquido allí, que es una maniobra que se llama maniobra de la matidez desplazable y la otra se llama maniobra de la onda ascítica. Entonces vamos a revisar la primera, que es esta. Aquí tenemos la percusión, está la matidez desplazable. Inicialmente, vamos a hablarle cómo está el paciente inicialmente. Inicialmente, si colocamos el paciente en decúbito supino, aquí está decúbito lateral, ¿sí? Pero voy a explicarles qué pasa antes. Cuando el paciente está en decúbito supino, o sea, boca arriba, y nosotros percutimos y hay ascitis, acuérdense que cuando hay ascitis en toda la zona del abdomen, cuando el paciente está en decúbito supino, se va a percutir mate, porque hay líquido en ese sitio. ¿Qué prueba haríamos nosotros para corroborar que sí verdaderamente hay líquido aquí? Es las pruebas de la matidez desplazable. ¿Cómo se hace? Percutimos el abdomen del paciente colocando el paciente en decúbito lateral y comenzamos a percutir de arriba hacia abajo. ¿Qué sucede cuando hay líquido aquí y el paciente se pone de decúbito lateral? Que el líquido coge hacia abajo. ¿Por qué? Porque va hacia la zona de declive. Entonces, en la zona de declive, ahí se va el líquido. Entonces, esta zona que anteriormente era mate porque había líquido aquí, ahora es timpánica porque se desplazó la matidez hacia aquí abajo. Entonces, por eso es que esta maniobra, para verificar que haya ascitis, se llama maniobra de la matidez desplazable porque se desplaza el líquido hacia abajo cuando nosotros colocamos a paciente en decúbito lateral y lógicamente donde antes había líquido ya no hay, entonces queda timpánico en esa zona. ¿Me entendieron esta parte? Sí, señor. Listo. Y la otra maniobra es la de la onda ascítica. Una mano se apoya en un flanco y podemos colocar el pulgar o podemos colocar una mano en el medio en toda la mitad del abdomen y con una mano percutimos aquí, hacemos presión aquí y con la otra mano la colocamos del otro lado, la palma de la mano, ¿para qué? Para verificar si se pasa la onda. Entonces nosotros al golpear aquí se produce paso de la onda líquida hacia el otro lado y nosotros la palpamos acá. ¿Para qué hay que colocar esta mano aquí? Muy sencillo. Aquí le pedimos ayuda a una persona y que nos coloque la mano aquí para que lo que pase de aquí a acá sea la onda líquida y no la vibración de la pared. Porque si nosotros no colocamos la mano aquí, cuando nosotros le pegamos al paciente de este lado, le hacemos percusión de este lado, lógicamente, si no está esta mano aquí, no se va a bloquear y se va a transmitir, pero la vibración de la pared. Y eso es lo que no queremos. Nosotros queremos es bloquear la transmisión de la pared y que por aquí se transmita, por debajo de la mano, se transmita, pero la onda de líquido. Por eso se llama técnica de la onda ascítica, porque se percibe de un lado, cuando golpeamos este lado, se percibe la onda del otro lado, cuando estamos palpando del otro lado. Entonces, esas son las dos maniobras que se utilizan. Entre otras cosas, la maniobra de la matidez desplazable es más sensible y más específica para el diagnóstico de ascitis. Bueno, esa era la percusión. Luego tenemos alguna pregunta con respecto a la ascitis, a la percusión.
No, señor. Bueno, entonces ya podemos continuar. Entonces la palpación es la técnica semiológica más importante. Eso no quiere decir que las otras técnicas sean importantes, sino que en la palpación nosotros podemos encontrar muchas cosas en el abdomen que nos pueden ayudar al diagnóstico. O sea, brinda gran herramienta. O sea, es una gran herramienta diagnóstica la palpación de abdomen. Es importante que ustedes tengan en cuenta que esa es una técnica que se debe realizarse suavemente, ¿sí? Importante, las manos deben estar tibias, no debemos colocar esas manos frías sobre el abdomen porque eso va a generar contractura de la musculatura abdominal en el paciente y esto genera que el paciente no colabore y no podemos hacer una buena palpación. Siempre con la palma de la mano y la superficie de palmar de los dedos. Y es importante que ustedes busquen colaboración del paciente, ¿sí? Y la confianza del paciente para que el paciente no nos haga una retracción muscular en lo posible y nosotros podamos hacer una mejor evaluación del abdomen, en este caso palpación. Empezamos, pues lógicamente, con una palpación superficial del abdomen. En este caso se corrobora la forma del abdomen. Estamos tocando en forma superficial. E incluso podríamos ahí hasta verificar si hay grandes masas tumorales que podrían sobresalir ahí en la superficie del abdomen. También estando ahí a nivel superficial determinamos qué tan grueso es el panículo adiposo. Lógicamente en pacientes obesos este panículo adiposo es mucho más grueso, entonces eso lo podemos verificar con la palpación superficial. Esperen un momentico ya. Bueno, listo, ya, continuamos. Entonces íbamos hablando del espesor del panículo adiposo. Lo podemos determinar el espesor del panículo adiposo si el paciente es obeso o un paciente delgado. También vamos a determinar la consistencia de la pared abdominal, ¿sí? Si es dura. En el caso, por ejemplo, aquí ya podríamos en la palpación superficial mirar si el paciente tiene un abdomen en tabla o una defensa abdominal, un abdomen duro, o un abdomen duro por gran cantidad de masa muscular. También lo podríamos determinar. También aquí podríamos determinar si el abdomen es muy blando. En el caso, por ejemplo, de los pacientes que tienen mucha masa, mucha grasa, entonces y casi no tienen masa muscular, entonces lógicamente allí se va a determinar que la consistencia de la pared abdominal es muy blanda. También se puede determinar la presencia de hernias o eventraciones, herniaciones ahí en ese sitio. Entonces lógicamente estamos haciendo una palpación superficial, de pronto si hay una hernia umbilical ahí va a sobresalir el ombligo. Entonces es importante que miremos también las eventaciones que son salientes que tiene la pared abdominal, por ejemplo, cuando el paciente tiene separación de los rectos abdominales, lo que se llama diastasis de rectos abdominales. Entonces las vísceras pueden sobresalir así en la pared. Lógicamente no la víscera como tal, sino porque está la piel de por medio, pero sí pueden haber eventraciones viscerales debido a que lógicamente los músculos, los rectos abdominales protegen esta zona y si estos músculos se separan, puede haber eventraciones que nosotros en una palpación superficial la podemos tocar. O también en la palpación superficial determinar si, por ejemplo, el paciente tiene presencia de ascitis como tal. Ahora, en la pared nosotros también podemos encontrar irritación peritoneal, que es lo que estaba hablando yo cuando nosotros tocamos la pared y sentimos inmediatamente que el abdomen está duro, o sea, porque aumenta la tensión y el dolor a la palpación, entonces el paciente inmediatamente hace lo que se llama defensa abdominal, o sea, se pone duro. Ya eso me indica que hay una inflamación de la serosa que está al lado, subyacente. ¿En qué caso? Cuando el paciente tiene una apendicitis aguda, por ejemplo, una colecistitis, peridiverticulitis,
peritonitis, todo lo que se genere un proceso inflamatorio de la serosa, lógicamente eso me va a producir defensa abdominal y el paciente en forma involuntaria va a contraer la musculatura abdominal para poder él pues defenderse del dolor que en ese momento se le está presentando. Luego, en abdomen vamos a hacer una palpación profunda. Ya aquí la palpación profunda tiene como objetivo, en el caso, reconocer vísceras huecas, por ejemplo, el ciego, colon ascendente, sigmoide. Vamos a hacer una presión profunda sobre la víscera, casi que vamos a exprimir la víscera, como algunos hablan. No. Sí. Entonces, vamos a exprimir como si estuviéramos exprimiendo la víscera hueca, en el caso de colon, en su ascendente o sigmoide o transverso, para determinar si hay masas en ese sitio. Por ejemplo, algunas personas que sufren de estreñimiento crónico pueden tener incluso impactación fecal. Entonces, cuando nosotros hacemos una presión profunda, una palpación profunda en las vísceras, podemos encontrar una masa allí que puede ser lo que se llama un fecaloma, que es material fecal que está impactado en ese sitio. Pero también en la palpación profunda vamos a buscar estructuras sólidas, como por ejemplo el hígado o el vaso, y en algunas ocasiones el riñón, pero el riñón es mucho más difícil. También en la palpación profunda podemos hacer palpación del latido aórtico, ¿sí? El latido de la aorta. Acuérdense que yo les habíamos hablado en la primera clase que hicimos esta mañana, que la aorta se encontraba normalmente en el epigastrio y el mesogastrio, o región umbilical. Entonces ahí podemos hacer una palpación profunda y podemos encontrar el latido de la aorta, que generalmente eso se puede hacer mejor en personas delgadas, porque nosotros podemos profundizarnos más y podemos encontrar con mayor facilidad el latido de la aorta. Lo mismo que en la palpación profunda se hace palpación de todo lo que son aumento de tamaño de las vísceras o tumoraciones, que normalmente en la palpación superficial no se hace, lo hacemos con la palpación profunda. Importante aquí una cosa que quiero hablarles con respecto de que en algún momento usted está palpando el abdomen del paciente y usted tiene dudas si usted encuentra una masa en un sitio específico y usted tiene dudas si esa masa está, oígase bien, si la masa está superficial o es una masa profunda. ¿Cómo haría usted para usted diferenciar si es una masa superficial y profunda? Muy sencillo. Entonces, pónganse ahora en contexto. El paciente está acostado de cúbito supino, usted está palpando, encuentra una masa y usted tiene que definir, más o menos ubicarse si la masa es superficial o profunda. ¿Qué se hace? Así como el paciente está acostado, se le dice que levante ambas piernas, ¿sí? Más o menos que levante unos 30 grados ambas piernas. Y al levantar ambas piernas, ¿qué sucede? Que los músculos abdominales se contraen. Eso es lógico. Al levantar ambas piernas, los músculos abdominales se contraen. Entonces, si al levantar las piernas se contraen los músculos abdominales, lógicamente, y la masa se hace más evidente, quiere decir que la masa está por delante de los músculos abdominales, entonces es una masa superficial. Pero si por el contrario, cuando usted hace esa maniobra que se llama maniobra de esfuerzo abdominal, al levantar las piernas, la masa desaparece o se hace profunda, eso quiere decir que la masa está más profunda, está por detrás de los músculos abdominales. Entonces, cuando los músculos abdominales se contraen, por lógico, llevan la masa más hacia adentro. ¿Me entendieron esta parte? Sí, señor. ¿Cómo? Sí se lo entendió, doctor. Listo. Entonces, también en la palpación podemos encontrar un signo que se llama el signo de Murphy. El signo de Murphy se puede hacer de dos formas. Esta, que es la clásica, que es la que más utilizo yo, es meter estos dedos, el índice, el medio y el anular, meterlo en todo el rebote costal y luego le decimos al paciente que haga una inspiración profunda. Al hacer la inspiración profunda, nosotros nos introducimos más. Acuérdense que nos introducimos en el punto cístico. Entonces nos introducimos más en el punto cístico al hacer la inspiración profunda e inmediatamente el paciente interrumpe la respiración porque presenta un gran dolor. Si esto sucede, que al nosotros comprimir en el punto cístico, el paciente presenta dolor cuando está tomando la inspiración y la interrumpe, eso se llama signo de Murphy positivo, y ese signo de Murphy
es característico del paciente con colecistitis. Tiene una sensibilidad del 97%, pero no es tan específico porque hay otros tipos de patología aquí, incluso de tipo hepática, que pueden producir este dolor, pero cuando es sensible en un 97% de los casos. ¿Ustedes entendieron esta maniobra del signo de Murphy? Bueno, se da por entendido. Y la otra maniobra, ya teniendo en cuenta que ya vimos los cuadrantes y que ya sabemos las líneas y los puntos en abdomen doloroso, la otra maniobra es la de Burney, de McBurney, en la cual vamos a hacer presión sobre el punto de McBurney. Claro que luego el punto de McBurney es un poquito más afuera, pero hacemos presión sobre el punto de McBurney a nivel de fosa ilíaca derecha, ¿sí? Y pues al hacer presión del punto de McBurney o al descomprimir, el paciente presenta dolor. Esto es característico del paciente con apendicitis. O sea, cuando al presionar este punto de McBurney, a través de la maniobra de McBurney, el paciente va a presentar dolor. Y ese dolor es característico del paciente con apendicitis. Siguiendo la parte de palpación, vamos a repasar entonces la palpación de órganos y estructuras específicas. Antes que se me olvide, debo decirles que ustedes tienen que revisar los videos que yo mandé. En esos videos es importante que ustedes los revisen porque ahí están todas estas maniobras y yo se las estoy explicando. Ese video lo grabé yo antes de salir de la universidad, antes que empezara la pandemia, que cerraran la universidad. Entonces, usted viendo y estudiando bien la clase y viendo los videos, yo no creo que ustedes tengan ningún inconveniente en aprender muy bien a hacer las maniobras básicas en abdomen. Entonces tenemos la técnica de gancho, que esto es un repaso de lo que habíamos hablado. Está sobre el rebote costal derecho, dándole la espalda al paciente, mirándose a los pies del paciente, hacemos el gancho y miramos a ver si el hígado está aumentado de tamaño. O también en el hígado la prueba de rascado, en la cual nos vamos a colocar el fonendo en el rebote costal y vamos a hacer un rasgado en el abdomen. Normalmente si hacemos el rasgado no se oye mucho aquí, pero si el paciente tiene el hígado aumentado de tamaño, supongamos que el hígado baja del rebote y está aumentado aquí de tamaño, al hacer el rasgado, las ondas de vibración chocan directamente sobre el hígado que se interpone aquí y entonces se va a escuchar con mayor intensidad el rascado. Por eso se llama prueba de rascado. Normalmente esta prueba, ¿cuándo la hacemos? Cuando el paciente está muy distendido, el abdomen está distendido, los músculos abdominales están tensos, entonces no hacemos esta, sino que le hacemos la prueba del rascado. Aquí vemos la palpación del hígado, características, la prueba de gancho, dándole la espalda al paciente. Podemos hacerla monomanual o podemos hacerla bimanual. Y luego la palpación, en este caso del vaso. A mí me gusta esta imagen porque me da la opción de ver qué es lo que se está haciendo con el brazo izquierdo y con el brazo derecho al mismo tiempo. Ustedes acuérdense que en esta maniobra para evaluar el vaso nosotros nos colocamos del lado derecho del paciente, este sería el lado izquierdo del paciente, y nuestra mano izquierda va por debajo del ángulo, o sea, todo el costo vertebral, esta mano izquierda, en el ángulo costo vertebral, y tratamos de levantar allí, y la mano derecha debajo del rebote costal dirigida hacia donde se encuentra el vaso. En ese momento en que nosotros presionamos aquí, estamos levantando acá, le decimos al paciente que haga una inspiración profunda. Y lógicamente al hacer inspiración profunda no podemos introducir más. Acuérdense que por ningún motivo aquí vamos a encontrar vaso. Ya cuando el vaso lo palpamos aquí es porque hay esplenomegalia. Y otra cosa importante es que hay que tener mucho cuidado porque en algunos niños con trastornos hematológicos el vaso crece exageradamente, pero el vaso se vuelve muy débil, muy frágil, muy friable, y si hacemos una presión muy grande aquí podríamos romper el vaso y eso es una complicación grave. Si ustedes miran aquí, el vaso está, miren acá, está hasta aquí, que es el octavo espacio costal. O sea que nunca el vaso va a estar por debajo acá del arco costal.
Cuando el vaso ya aparece aquí, miren todo lo que ha aumentado el vaso de aquí hasta acá. O sea, cuando nosotros palpamos el vaso por debajo del reborde costal, ya ese vaso aumentó de tamaño. Y mírenlo aquí. O sea, aquí ya aumentó de tamaño y vino de acá arriba y llegó hasta acá abajo. Aquí tenemos la maniobra para palpar hígado. Aquí tenemos gancho y ahí tenemos una maniobra bimanual porque estamos haciendo el gancho dándole la espalda al paciente y por abajo estamos introduciendo la otra mano, la mano izquierda, la introducimos por debajo para levantar, para que haya mayor facilidad en caso tal de que se vaya a tocar el reborde hepático inferior. Aquí la vemos también de igual forma en una visión lateral. Llevamos esta mano izquierda hacia arriba y con la derecha ya no, ya no es una prueba de gancho, sino ya es una prueba de evaluación anterior. Ya en este caso le estamos mirando la cara al paciente, pero aquí lo que cambia es que también estamos haciendo refuerzo, como aquí acá, estamos haciendo refuerzo en la parte inferior para levantar el hígado. Esta es la maniobra básica de palpación de vaso colocándonos del lado derecho del paciente. Esta es la misma maniobra que estamos haciendo aquí, pero aquí está tomándole la vista de una vista lateral izquierda y esta tomando una vista de frente, en la cual aquí colocamos la mano izquierda del paciente por debajo del ángulo costovertebral y la mano derecha la colocamos en este sitio por debajo del reborde costal y le decimos al paciente que haga una inspiración profunda y nos introducimos. Acuérdense que normalmente no debemos tocar el vaso porque el vaso no debe aparecer en ese sitio. Y aquí es la otra palpación del vaso, en la cual vamos a hacer la maniobra de Naegeli, o sea, le decimos al paciente que se coloque de decúbito lateral derecho para que nos quede libre el hemiabdomen izquierdo. Y además de eso, al decirle que se coloque en decúbito lateral derecho, el abdomen se va hacia acá abajo, parte del abdomen. En el caso que el paciente tenga citis, se va hacia acá abajo, o en el caso que el paciente esté obeso, se va un poco hacia acá y nos queda más libre esta zona para hacer la prueba, el gancho a nivel del vaso. Esta es la prueba de Naegeli, acuérdense, es en decúbito lateral derecho. Y aquí se observa mucho mejor. Miren ustedes que el paciente está en decúbito lateral, este es el brazo derecho, el brazo izquierdo le decimos que lo ponga hacia acá para que no estorbe aquí. Y vamos a hacer la prueba de gancho. Incluso le podríamos decir al paciente que hay una inspiración profunda y nos introducimos. Y en ese caso no vamos a tocar el vaso si no está aumentado de tamaño. No lo vamos a tocar. Y acuérdense que esta prueba normalmente la hacemos cuando el paciente tiene... En este caso este paciente no habría ese problema porque no es obeso ni tiene distensión. Pero era para mostrarles que cuando nos ponemos en esta posición, un poco el abdomen se va, esta zona del abdomen se va hacia aquí abajo. Nos queda esta zona más libre, más expedita, para nosotros poder hacer una buena evaluación del vaso. Bueno, otro punto importante aquí para profundizar un poco más en el diagnóstico de la apendicitis, o sea, hay algunas maniobras semiológicas que nosotros utilizamos para estar seguros si el paciente tiene una apendicitis o no. Entonces, esta que ya habíamos hablado, que es cuando nosotros incidimos en el paciente directamente, ¿dónde? Incidimos directamente en el punto de McBurney, hacemos presión ahí, inmediatamente el paciente presenta dolor. Es aquí en este sitio es donde más o menos el dolor que se produce aquí es el que más se encuentra con mayor irregularidad en el punto de McBurney del lado derecho. Presionamos aquí, cuando descomprimimos, el paciente presenta dolor. Entonces, cuando nosotros comprimimos aquí, estamos hablando con el paciente y seguimos comprimiendo, y en un momento descomprimimos y hay dolor, o sea, dolor a descompresión, eso se llama signo de Bloomberg positivo, que es característico del paciente con apendicitis. Al descomprimir la zona donde estamos comprimiendo, el punto de McBurney, el paciente manifiesta dolor, eso se llama signo de Bloomberg positivo y es característico del paciente con apendicitis. O el otro signo, que es el signo de Roxy. ¿En qué consiste el signo de Roxy?
en que nosotros hacemos presión, ¿sí? Cuando nosotros vamos a comprimir la fosa ilíaca izquierda y el dolor se pasa a la fosa ilíaca derecha porque se transmite el gas en forma retrógrada de la fosa ilíaca izquierda a la fosa ilíaca derecha, presionan esta zona y como hay una irritación peritoneal en este sitio, entonces el paciente, cuando hacemos presión en la fosa ilíaca izquierda, siente dolor en esta zona, que es la zona que hay proceso inflamatorio del peritoneo. Eso también es característico del paciente con apendicitis. O también cuando el paciente no tiene el apéndice en la parte anterior, sino lo que se llama apéndice retrocecal, o sea, un apéndice que está posterior, o sea, es una variante anatómica del apéndice. Entonces, en ese caso, el paciente tiene unos síntomas muy raros de apendicitis, ¿estamos seguros o no estamos seguros? Al paciente se le hacen las maniobras que habíamos hablado, o sea, se le toca el punto de Morris, el punto de McBurney, se le descomprime y el dolor no es tan severo, casi que no siente dolor. Entonces hay mucha duda. Nos podríamos comenzar a pensar, si nosotros estamos muy convencidos que lo que más probable es que el paciente tenga apendicitis, podemos hacer una, que es la maniobra del psoas o signo del iliopsoas, en el cual, si sospechamos que el paciente tiene apendicitis, pero es un apéndice que está en la parte posterior retrocecal, lo que tenemos que hacer es colocar al paciente en decúbito, miren ustedes, decúbito lateral izquierdo, cosa que nos quede la zona, todo el hemicuerpo derecho hacia arriba. Entonces le decimos al paciente que extienda la pierna y se la llevamos hacia acá. O sea, estamos produciendo una extensión de la cadera. Al extender la cadera, ¿qué sucede? Que también extendemos el músculo, el psoas, el iliopsoas, y el iliopsoas comprime en este caso al apéndice que está inflamada y se produce dolor. Y el paciente se alivia cuando deja, o sea, y produce alivio al flexionar, o sea, relajar este músculo, o sea, cuando relajamos la cadera. Entonces, normalmente el signo del iliopsoas o la maniobra del psoas, nosotros la utilizamos cuando sospechamos que el paciente tiene una apendicitis, pero es retrocecal. ¿Me entendieron esta maniobra? Sí, profesor. Listo. Y el otro es el signo de Dunphy, en el cual el paciente cuando tiene apendicitis, tiene un proceso inflamatorio de la serosa, cuando se le dice al paciente que tosa, inmediatamente el paciente se le manifiesta el dolor en este sitio, en el punto de McBurney o en la zona de la fosa ilíaca derecha. Entonces eso también es positivo para apendicitis aguda. Entonces incremento el dolor en la fosa ilíaca derecha, en el punto de McBurney, aquí en este punto cuando el paciente tose. Entonces, este sería más o menos el ejemplo de examen abdominal normal. Aquí, lógicamente, faltan muchas cosas. Esto es un ejemplo, muchas cosas de las que nosotros hemos hablado hasta aquí y que se podían meter aquí. Entonces, lo que yo les expliqué a los compañeros, ustedes cuando me hagan la historia clínica de examen físico, por ejemplo, está hablando de abdomen o de cualquier otro sistema, no me va a colocar a la inspección, a la ocultación, a la percusión, no. Usted, cuando en el examen físico usted empieza describiendo, se observa abdomen plano, simétrico, con musculatura bien desarrollada, ya yo sé que usted está en inspección, ¿sí? Masas, ocultaciones no visibles, no hay dolor o protrusiones con la respiración espontánea ni con la tos provocada, la piel está intacta, no hay lesiones, no hay cicatrices, no hay queloides, no hay ningún tipo de alteración en la piel, la coloración de la piel es normal, todo eso se coloca ahí en inspección. Cuando usted habla de ocultación, usted dice ruidos hidroaéreos activos, ya yo sé, ruidos hidroaéreos ya está ocultando, son audibles y normales, o sea, peristalsis normal, incluso puede colocar cuántos ruidos intestinales por minuto en todos los cuadrantes, no hay ruidos vasculares. Sonoridad de abdomen en su conjunto normal, ya sabemos que está en qué, en percusión. O puede decir aumento de timpanismo, ¿en dónde? En el cuadrante inferior. O aumento de timpanismo en el hipogastrio, o aumento de timpanismo en la zona del mesogastrio. Ya nosotros sabemos. O se encuentra matidez a nivel del hipocondrio derecho. Ya nosotros sabemos que está hablando de percusión. Y pues
No hay dolor a la palpación, ni superficial ni profunda, y no se evidencian, no se encuentran masas a la palpación profunda ni superficial. Entonces, más o menos, así es el informe que se podría dar de ejemplo de un abdomen completamente normal. Entonces, haciendo el resumen de lo que hemos hablado, más otras cositas que yo le agregué, vamos a empezar por la inspección. Entonces, fíjense ustedes que yo la inspección la estoy dividiendo en una inspección estática y una inspección dinámica. Estática y dinámica. La inspección estática es la forma que ya habíamos hablado, ¿sí? Como observa usted el abdomen, no es plano, el abdomen es distendido, y ya es distendido, usted después mirará si es globoso por líquido o es por gas. También hay que observar las características del ombligo. Acuérdense que cuando hay una citis crónica, el ombligo se va hacia afuera. En cambio, que si es por aire, por distensión gaseosa, el ombligo está hundido. Si usted observa masas, o se pueden observar a simple vista herniaciones, las escribe. Se puede observar el latido en epigastrio, o sea, a la inspección usted puede observar en algunas personas delgadas, se puede incluso observar el latido en la aorta abdominal a través del mesogastrio o el epigastrio, usted puede ver el latido allí. En las personas obesas es muy difícil, casi que imposible observar esto debido a la cantidad de panículo adiposo. Incluso en algunos pacientes se puede ver hasta en el centro del abdomen las ondas peristálticas. Esto es difícil de verlo, pero en algunos se puede ver el movimiento de la peristalsis. La piel, todo esto es estático, distribución del vello en la piel, si hay cicatrices en la piel, coloración de la piel, circulación colateral, acuérdense que yo les hablé de circulación colateral en el caso de la citis, hay circulación colateral, o en el caso de que hay hipertensión del sistema portal. O sea, si la circulación va hacia arriba, es una alteración del sistema porta-cava superior, y si va hacia abajo es un proceso obstructivo en el sistema porta-cava inferior, dependiendo hacia dónde vaya la circulación colateral. Acuérdense de las cicatrices, que pueden ser, describir los queloides, características de la cicatriz, qué tipo de cirugías, inducir qué tipo de cirugía según cirugías previas según la cicatriz, o también observar si hay alguna eventración o cambio en la conformación de la pared por eventración. Luego, en la inspección dinámica, hay que sacar, y se le dice al paciente que saque y hunde el abdomen, o sea, que saque abdomen y que lo hunda. Porque aquí, en este movimiento de sacar y hundir, podemos ver masas que no fueron vistas en la inspección estática, entonces se pueden observar acá. Ejemplo, hernias. Paciente con una hernia umbilical, cuando se le dice que saque el abdomen, inmediatamente el ombligo se puede evertir y se puede observar la hernia. O en el caso que yo lo he dicho de los pacientes que tienen separación de los músculos rectos abdominales, si se le dice al paciente que saque abdomen, inmediatamente se va a ver la separación de los rectos. Con respecto a la auscultación, entonces, acuérdense que la auscultación debe hacerse en todo el abdomen. Una auscultación normal, ya habíamos hablado que está entre 5 y 30 ruidos por minuto. Importante, de acuerdo a los ruidos que encontremos a la auscultación, puede haber aumento de los ruidos y dolor cólico en el caso del hilio obstructivo que yo les dije al principio en la auscultación, o puede haber disminución de los ruidos y dolor continuo, que es una peritonitis, o incluso puede haber disminución o desaparición de los ruidos y no dolor en el caso de que ya el hilio paralítico, o sea, que el intestino esté completamente paralizado, y vamos a encontrar que hay disminución de los ruidos e incluso no hay ruidos intestinales. Y esto es importante, muy importante, que ustedes desde ahora comiencen en sus casas a auscultar a los familiares y a educar el oído con respecto al sonido de los ruidos intestinales. También podemos encontrar soplos a nivel epigástrico, por ejemplo. Podemos encontrar, acuérdense que cuando nosotros hablamos de auscultación cardíaca, además de los focos comunes, aórtico, pulmonar, tricuspidio y mitral, también teníamos que se podía auscultar la zona del epigastrio, la zona entre las clavículas o incluso la base del cuello. ¿Por qué? Porque al epigastrio también pueden llegar soplos que en algunas personas pueden ser normales en el 20% de los casos,
o en la hipertensión renovascular, que se oculta un soplo sístolo-diastólico en esta zona. Entonces es importante que tengamos en cuenta lo que pueden haber otros sonidos a la ocultación. Con respecto a la percusión, yo les explicaba a los compañeros ustedes que en el abdomen solamente se da un golpe percutorio, mientras que en el tórax se dan 2 golpes. ¿Y cuál es la razón de eso? Que los sonidos que se producen después del golpe en el tórax son cortos, mientras que en el abdomen es más largo. Entonces, como el sonido que se produce al percutir en el tórax es más corto, hacemos 2 ruidos, 1, 2, y ahí en ese caso un ruido no enmascara el otro ruido. En cambio, que si nosotros hacemos 2 ruidos en abdomen, entonces el primer ruido no alcanza a generar todo su sonido. Por eso es que normalmente cuando nosotros vamos a percutir abdomen, vamos de sitio en sitio, pero pegando un solo ruido, con el objetivo de escuchar a lo largo del momento todo el ruido, porque los sonidos que se desprenden por percusión en el abdomen son más largos en el tiempo. ¿Me entendieron eso? Sí, doctor. Listo. Acuérdense que va de apéndice trifoide hacia hipogastro en forma radiada. Vamos a encontrar que es más timpánico y más intenso en el abdomen inferior, y en la medida que vamos llegando, acercándonos al hígado, al vaso, se comienza a perder ese sonido timpánico. También habíamos hablado en la clase pasada que lo comparten lógicamente abdomen y tórax, el espacio semilunar de Traube, ¿se acuerdan? Y yo creo que aquí en un dibujo, aquí aparecía en el, vamos a buscarlo aquí en el, aquí, miren ustedes que es este espacio donde está el estómago, ¿sí? Arriba, pues aquí no se ve, pero está el corazón. Hacia el lado derecho está el lóbulo hepático izquierdo. Aquí tenemos el estómago y hacia el lado izquierdo está el vaso. Y aquí está el espacio semilunar de Traube. Este espacio normalmente debe ser timpánico. ¿Por qué? Porque hay aire en el estómago, y esto me genera un timpanismo, además que me genera el timpanismo del marco esplénico o ángulo esplénico del colon, que también me genera timpanismo en ese sitio. Entonces, por eso venía hablando aquí en este caso de a la percusión del espacio semilunar debe ser sonoridad timpánica. Ahora, hay algunas situaciones en donde se pierde esa sonoridad timpánica del espacio. ¿En qué casos? Ausencia de timpanismo. Cuando crece el vaso, acuérdense que el vaso es un componente importante del espacio, es un límite que es hacia la izquierda. Entonces, si hay aumento del vaso, el vaso coge hacia el espacio semilunar. Derrame pericárdico, ¿arriba hasta qué? Miren que arriba está el corazón. Entonces, si hay un derrame pericárdico por declive, el líquido se va hacia abajo y ya entonces se pierde la sonoridad timpánica de este espacio semilunar. O si hay un tumor en el estómago, lógicamente también se pierde la sonoridad. En el caso de que hay distensión abdominal, acuérdense, si hay timpanismo es por aire. Y si hay matidez, o sea, líquido libre, es por ascitis. Y para eso están las maniobras que ya habíamos visto. El signo de la onda cítica y el signo de la matidez desplazable. Estos 2 signos ya nosotros los revisamos. Y en la palpación, acuérdense, y yo les había dicho ya, que la palpación es el de mayor crédito diagnóstico, porque en la palpación podemos encontrar muchas herramientas para hacer el diagnóstico. Empezando, que podemos hacer una palpación digital. Esa palpación digital se hace caso, por ejemplo, con los dedos para buscar hernias o para buscar los puntos dolorosos que ya habíamos hablado nosotros, o sea, el punto de McBurney, del lado derecho al izquierdo, el punto cístico o el punto ureteral superior y medio, que ya eso lo habíamos hablado. Entonces ya ustedes pueden entender cómo hacemos una palpación digital allí. Además de eso, debe ser superficial ya con la mano. Entonces aparece una maniobra que se llama la maniobra de la mano del escultor. Es lo mismo que coger y pasar la mano superficial por todo el abdomen para determinar sensibilidad, de pronto si hay una zona más dolorosa, incluso temperatura. Esto hace que se relaje la pared, o también para encontrar abultamientos. Todo esto se hace superficial. Acuérdense que si nosotros estamos aún superficiales y tenemos una sospecha de una masa, ya ustedes saben que tenemos que hacer la maniobra de esfuerzo,
que el paciente levante las piernas, y si la masa desaparece, quiere decir que no es superficial, sino que es profunda. Y hay una maniobra que no les hablé anteriormente, que es la maniobra del chapoteo gástrico, que es cuando el paciente tiene gran cantidad o ha acumulado gran cantidad de líquido en el estómago. Entonces, cuando usted hace la palpación superficial sobre la zona gástrica, sobre el epigastrio, va a encontrar como si tuviera agua, como un chapoteo. Como cuando usted pisa en el agua, se siente un chapoteo que es líquido, que está retenido. En el caso de retención de líquido o en el síndrome pilórico, también se presenta ese chapoteo gástrico. Y el otro es, lógicamente, cuando nosotros estamos haciendo la palpación superficial, es lo que se llama como defensa abdominal. O sea, el paciente hace una defensa, se siente el abdomen duro. En el caso específico que habíamos hablado de la peritonitis. Seguimos en la palpación, entonces luego pasamos a una palpación profunda, que es presionar completamente las vísceras para ver su anatomía, si hay alguna acumulación de heces en esa zona o hay alguna masa en las vísceras huecas. Eso es lo que se llama, a ustedes la pueden encontrar en los libros como la maniobra de deslizamiento de Glenard. Vamos presionando en forma profunda las vísceras. ¿Para qué? Para evidenciar si el paciente presenta dolor o presenta alguna masa en las vísceras. Y además recuerden que también tenemos que hacer palpación de la aorta abdominal. Así como hicimos auscultación de la aorta abdominal, debemos hacer palpación en el epigastrio y el mesogastrio. Paciente, generalmente un paciente delgado, se pone en decúbito supino y palpamos fuertemente en la zona del epigastrio, profundizamos la punta de nuestros dedos y miramos en ese momento cómo se levanta y otra vez bajan los dedos, que es al ritmo de la pulsación de la aorta. Esto pues es muy difícil en pacientes que sean pacientes obesos. Es muy difícil determinar esto. Y además de eso, acuérdense de la palpación del hígado. La palpación del hígado, que ya esto es un repaso monomanual, que es anterior, viéndole la cara al paciente, o la maniobra de gancho, que es de espalda al paciente. Y mi manual, acuérdense, mano derecha anterior y la izquierda posterior. O sea, colocamos la mano derecha en la parte anterior y por debajo en la espalda colocamos la mano izquierda. Hay una maniobra importante que se hace por percusión, que es adicional para determinar el tamaño del hígado. Ustedes se acuerdan que en la clase pasada vimos que en el emitórax derecho normalmente tenemos timpanismo desde el primer espacio o segundo espacio intercostal hasta el quinto. Ya en el quinto espacio intercostal hacia abajo comienza ¿qué? Matidez, ¿verdad? Por la presencia de ¿qué? Del hígado. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Comenzamos a percutir de arriba abajo. Donde empiece la matidez en el quinto espacio, por debajo del quinto, marcamos con un marcador ahí. ¡Prum! Pasamos una línea. Y luego llegamos al borde inferior del hígado hasta donde se pueda percutir y llegamos hasta el sitio donde nosotros percutamos todavía matidez. Y pasamos otra raya. O sea que vamos a marcar la matidez del hígado desde arriba hasta donde llega la matidez del hígado. La distancia entre la raya que hagamos arriba en el quinto espacio y la raya que se haga abajo no debe ser mayor a 12 centímetros. Si la distancia es mayor a 12 centímetros, lo más probable es que el paciente tenga una hepatomegalia. ¿Me entendieron eso? Sí, doctor. Listo. Y no es palpación, sino palpación. Entonces, palpación del vaso, acuérdense, del lado derecho, hay una palpación del vaso del lado derecho y la otra que es del lado izquierdo, del lado derecho del paciente, de cúbito dorsal, y se empieza en la fosa ilíaca derecha. Acuérdense que cuando nos colocamos del lado derecho del paciente, una mano va hacia la mano izquierda, va al ángulo costovertebral y la otra mano va en la fosa ilíaca. Aquí en este caso, aquí sería fosa ilíaca izquierda. Aquí me equivoqué, no me había dado cuenta, ni los otros compañeros me dijeron nada, porque estamos palpando el vaso, no vamos a palpar del lado de la fosa ilíaca derecha, sino la fosa ilíaca izquierda. Hay otro punto que se puede determinar con percusión, que es el punto de Castell. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? Si nosotros comenzamos a percutir desde la axila, o sea, el borde lateral del tórax, y vamos a percutir en toda la línea axilar anterior hacia abajo, ¿sí? Vamos a percutir hasta dónde, hasta la última costilla. Toda esta zona vamos a encontrar timpanismo.
¿sí? Normalmente vamos a encontrar timpanismo porque en esta zona vamos a encontrar aire en los pulmones, timpanismo. No hay nada que se atraviese. Entonces, si nosotros llegamos a este último espacio intercostal y no encontramos timpanismo, sino que hay matidez, ¿qué pasó aquí? Se me corrió para acá. Aquí. ¿Dónde estaba yo? Se me perdió aquí, punto de Castel. Entonces, yo comienzo a percutir acá arriba, ¿sí? Y entonces sucede que comienzo a percutir desde la axila por toda la línea axilar anterior. Yo debo encontrar timpanismo hasta la última costilla. Si yo encuentro matidez, es porque ahí es plenomegal. Y eso se llama punto de Castel. En el sitio donde yo encuentro matidez desde la axila hasta el último espacio, hasta la última costilla, debo encontrar timpanismo. Si encuentro matidez, eso es porque el vaso creció de tamaño y ahí es plenomegal. Eso es una ayuda también para las técnicas de palpación de vaso. Es una ayuda, pero ya ustedes conocen las técnicas de palpación. Y del lado izquierdo, también nos podemos colocar en decúbito dorsal, el paciente, y el brazo debajo de la espalda. O podemos hacer la maniobra lateral, ¿se acuerdan? La maniobra de Nageli, que es cuando el paciente tiene el abdomen distendido, tiene mucho tejido adiposo. Entonces lo podemos en decúbito lateral derecho y entonces ahí brazo izquierdo cruzado y maniobra de Nageli. O sea, colocamos la maniobra de Nageli, que es hacer una palpación profunda. Vamos a buscar a Nageli para que recuerden esa. Aquí, decúbito lateral, que es la maniobra que les había hablado, y lógicamente hacemos aquí la palpación, el abdomen se va hacia abajo y esta zona queda libre y así podemos hacer una palpación adecuada del vaso. Listo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Jóvenes, No, señor, todo claro. ¿qué les pareció? ¿Le entendieron? Sí, doctor. Estaba muy buena la clase. Sí, doctor. ¿Hay alguna pregunta? ¿Ah? Jóvenes. Oh, todo muy claro, doctor. Que todo está claro, doctor. Bueno, entonces que les vaya bien, que les rinda. Gracias, Quiero. doctor. Bueno, Doctor, que esté bien. chao. Gracias, doctor. Chao. Listo, ¿cómo no? Profe, una pregunta. ¿Cómo no? Dígame. Y se sabe que la práctica es la que hace el maestro, ¿cierto? Pero yo digo que todas estas maniobras tiene uno que practicarlas, ¿no es cierto, profe? ¿Qué le iba a decir? En los videos que usted nos dejó, pues ahí se ve claramente, pero la mejor forma de palparle con un paciente que sea delgado, ¿cierto? En familiares. Sí, para ustedes que empiezan, lógicamente, mucho mejor en el delgado. Si tú buscas un gordo, un obeso, ni van a hacer una buena percusión, ni una buena palpación, ni nada. Entonces busquen a alguien delgado. No hay delgado en la casa. Nada. Porque esta pandemia se encontró todo el mundo. No hay delgado. Me toca buscar un vecino, una vecina que me colabore. O el menos gordo de los gordos. Me va a tocar. Ah, bueno, o alguien que le colaboren. Que colaboren ahí. ¿A otra pregunta? ¿Ah? ¿Todo No, claro? Listo, pues. Chao, nos vemos.